Continúo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Me preguntan qué pienso de algunas tonterías que dijo la hija de Lenny Kravitz y otras personas involucradas en el rodaje de Batman. Yo creo que esa película es una gran refutación de este aforismo Get Woke, Go Broke. 600 millones de dólares y contando. No veo que esta gente vaya rumbo a la quiebra, precisamente. Yo creo que el discurso woke se va corriendo continuamente a la izquierda. Cada vez es más extremo. Y junto con el discurso se van corriendo no solo la gente que lo defiende, sino la gente que lo ataca. La gente que dice, no, esto políticamente correcto, ideologías identitarias. La gente que hace videos, por ejemplo, videos en YouTube, hablando pestes del cine woke, se va corriendo junto con él. Porque si no se corre, a medida que el discurso se corre, tiene que abandonarlo. Tiene que decir, ok, estos tipos están totalmente locos, voy a dejar de prestarle atención. Pero si quiere seguir criticando, si quiere seguir siendo parte de la discusión, tiene que ir corriéndose junto con el discurso. El anti-woke, el que hace videos criticando la locura del discurso woke en Hollywood, se tiene que ir corriendo con el discurso. Entonces, tenemos que una película de 2022 que es equivalente a Capitana Marvel de 2019, por la que se rasgaban las vestiduras, lo mismo que se rasgaban las vestiduras en 2019, 3 años atrás, no mucho. En 2022 te dicen, bueno, sí, hay 2 líneas que me desagradan, pero no hay casi nada de discurso woke. Está bárbara esta película. A lo que le llaman woke es algo que es mucho más extremo todavía. Y desde luego, dentro de 3 años, eso que están atacando hoy, les va a parecer perfectamente normal y van a hablar en contra del discurso woke de Hollywood, refiriéndose a otra cosa todavía más extrema, que todavía no apareció en el espectro. Es como la ventana de Overton, se van corriendo, o es la ventana de Overton, pero en la ventana se va corriendo no solo el partidario, sino también el crítico. Se va corriendo junto con la ventana. Y creo que The Batman pone en evidencia eso. The Batman ideológicamente es una película equivalente a Capitana Marvel. Y vemos que las reacciones fueron completamente distintas. ¿Por qué el cine de Hollywood filma toda esa clase de estupideces? Me dicen. Bueno, por lo pronto claramente están ganando dinero con eso. Pero, repito, Get Woke, Go Broke es un mito. Get Woke, Go Broke es un mito. También creo que en todo lugar donde se reciba dinero por no hacer nada, en todo lugar donde se funde en el ocio remunerado, la economía, empleo público, universidades, películas de subsidios estatales o lo que es lo mismo, película financiada por grupos de lobbies internacionales, que no son lo mismo que los subsidios estatales, pero son bastante parecidos. La causa económica es distinta, el efecto es bastante parecido. Yo creo que se dan 2 fenómenos. Esto lo observé en los 6 años que trabajé en el ferrocarril. Uno, el darwinismo al revés. La supervivencia y la reproducción de los inútiles. Toda persona que sirve para algo, que tiene ambiciones, que tiene algún objetivo en la vida, no digo que va a decir que no me interesa esto, pero lo va a ver como, ok, me voy a meter en este empleo público 5 años, voy a estudiar una carrera universitaria y me voy a dedicar a eso, voy a ser médico. Y quiero que mis hijos sean médicos, no quiero que sean empleados del ferrocarril. Entonces va quedando el que no sirve para una mierda, y el que no sirve para una mierda, después de 20 años en un empleo público, te mete a los hijos, a los sobrinos, y empieza a crear una dinastía de empleados públicos. Esto lo he visto. El estudiante crónico eventualmente se convierte en algún miembro del consejo educativo y finalmente termina siendo profesor en las universidades.
Obviamente no va a enseñar física al estudiante crónico, da cursos sobre el ambientalismo de los reducidores de cabeza desde una perspectiva de género. Pero termina siendo profesor el estudiante crónico. Y lo mismo pasa en los cines de subsidios. El actor de cupo termina siendo director de cine. El oficial ideológico termina siendo puesto a revisar los guiones, termina siendo guionista. Es la supervivencia y la reproducción de los inútiles, el darwinismo al revés. Y la segunda regla que vi, la segunda ley, es la ley del menor esfuerzo intelectual. Uno aprende rápidamente que no tiene sentido criticar nada, que no tiene sentido prestar atención a nada, que no tiene por qué... nada de lo que uno haga tiene la menor importancia, nada de lo que uno haga va a cambiar el modo en que funcionan las cosas. Entonces, la mejor estrategia es dejar de prestar atención a todo, a lo que se dice, a lo que se hace, dejar de prestar atención, decir sí a todo, no llamar mucho la atención, jamás contradecir a la mayoría. Y ¿hasta qué punto esta estupidez estratégica coincide con estupidez real? Depende. No siempre esta estupidez estratégica coincide con la estupidez real. Pero claramente es un ambiente propenso a los estúpidos. Es un ambiente que tiende a atraer a los estúpidos. Esto es lo que noto, repito, en todo lugar donde existe una situación de ocio remunerado, una situación donde a alguien se le pague por no hacer nada. ¿Qué pienso de Syd Barrett, ya que mencioné a Pink Floyd en un video anterior? Yo creo que fue uno de los últimos casos de una cosa nefasta, que es la romantización de la locura. La visión de la locura como algo misterioso y romántico y enigmático. Syd Barrett creo que fue uno de los últimos ejemplos de algo nefasto. La locura es una hepatitis del cerebro, es un órgano que no está funcionando como debería. No es nada más que eso. Y hubo durante unos 150 años toda una visión cuasi mística, romántica literalmente, del romanticismo del siglo XIX, de la locura, que fue una cosa nefasta. Pasó después después de Syd Barrett, pasó con el creador de Ren y Stimpy, de los dibujos animados, que hubo también todo. Pero ahí fue más bien por el lado del misterio. No fue fue una cosa más bien de tipo Dross. No fue tanto una visión romántica. Sí hay en nuestros días una romantización del autismo. Esto creo que es una visión mística, romántica del autismo, que creo que es heredera de la romantización de la locura. Yo creo que es una cosa nefasta. Están, como dijo el David Gilmour, guitarrista de Pink Floyd, se hizo una historia romántica de un pobre tipo que no podía con su vida. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Voy cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Her mother isn't going to buy the tickets. They find out a way to raise the money to get the tickets on their own, and the way they decide to do that is by selling merch and pictures of the red panda, which she can turn into. So is the panda still supposed to be a metaphor for female puberty? Because if you're selling pictures of your female puberty, then we're getting into OnlyFans territory now, and I would like to remind you guys, she's 13.